Amigos y hermanos todos, después de haber ensalzado a la Virgen María en su fiesta de la Asunción, entramos en el jueves 16 de agosto y situándonos, estamos en el 16 de agosto, jueves, repito, del año 2018, en el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica, y cambiamos a Mateo 18, del 21 al 19. Y para nosotros nuestro orden de vídeo es el 259. También es más largo que el anterior, pero interesante como siempre. Dice así Mateo en esta fiesta de agosto, con mucho calor. En aquel tiempo se acercó Pedro a Jesús y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y le propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron unos que le debían 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debían 100 denarios y agarrándole le estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten compasión conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Pues ahora viene la enseñanza. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Pues bien, aquí está la palabra de Dios, que siempre nos trae una buena lección, y es el perdón. El perdón ocupa un lugar destacado en el Evangelio, sin duda, porque constituyó una actitud habitual en Jesús y formó parte del núcleo de su mensaje. Esto es así que en el Evangelio de Lucas es una de las palabras fuertes del crucificado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 23:34. Muy significativo.
El perdón, hermanos, constituye un test definitivo, no sólo sobre la calidad del amor que decimos vivir, sino también sobre el nivel de conciencia en que nos encontramos. El ego no puede perdonar a no ser que se cumplan las condiciones que él mismo exige. Se alimenta incluso de la venganza o al menos de aquel resentimiento que hace prolongar la ofensa en el tiempo. No es en vano un ego dolido, resentido o victimista. Es siempre un ego que siempre muy vivo, aunque sea a costa de mantener un sufrimiento agudo. El perdón, hermanos, emerge por sí mismo en la misma medida en que tomamos distancia del ego, del egoísmo, hasta tal punto de que percibimos incluso que no tenemos nada que perdonar. No hay alguien que se sienta herido, ni existe tampoco alguien que hirió, sino todo nació de la ignorancia y en último término del mismo despliegue de la totalidad. Lo que pudimos considerar antes como una ofensa irreparable empieza a ser visto como un objeto más que aparece dentro del espacio infinito de la conciencia que somos cada uno. Esto es muy importante que lo entendamos. Por eso la pregunta va por ahí. ¿Cómo vivo y gestiono las ofensas que recibo? Las que recibo. Ahí está el kit de la cuestión. El perdón es esencial para seguir a Jesús. La pregunta de Pedro a Jesús quiere decir si hay que perdonar siempre. Porque el número 7 en aquella cultura se refiere a la idea de plenitud. Pues esto supuesto, la respuesta de Jesús sobrepasa toda medida. Ya no se trata de 7, sino de 70 veces 7, o sea, siempre y sin limitación alguna, sea cual sea la ofensa que te hayan hecho. Es un cambio totalmente radical. Es una postura que rompe todos los moldes que tenemos los humanos. Pero Jesús está convencido de que solo rompiendo todos los moldes del perdón se puede acabar con todos los excesos de la violencia que tenemos en este momento y que no es poco. Los chavistas estos, los musulmanes descentralizados y fanáticos están queriendo destruir al hombre y las naciones a través de la violencia. Por eso la parábola que propone Jesús para explicar su respuesta rompe efectivamente todos nuestros esquemas de pensamiento que desde que el hombre es hombre está viviendo.
Todo es desmesurado. La cantidad que debe el primer deudor, el perdón que sin más se le concede. La brutalidad de ese individuo con el desgraciado que le debía solo unas monedas. En esta parábola se trata de una historia en la que se rompe la lógica de nuestros pensamientos. Atención. Y por último, nuestra lógica pide justicia para castigar a los canallas. Esta es nuestra lógica. La lógica del Evangelio pide perdón siempre. La justicia del Estado debe cumplir con su deber, pero el perdón que conceden las víctimas es la única arma para desarmar a los violentos. No podemos devolver mar por mar, si no, esto no cambia. Es verdad y hay que reconocer que es difícil dialogar en una mesa con los violentos, con los fanáticos. Y hay miedo. En la campaña que se hizo después del atentado el año pasado de Barcelona, se decía en las pancartas: no tenemos miedo. Son palabras, pero los hechos son los que llevan el camino. ¿Quién no tiene miedo ante estas barbaridades? Ante estos desenfrenados, ante estos fanáticos, iba a decir, malheridos. Sí, es verdad que al decir psicológicamente no tenemos miedo, parece que decimos que es verdad, que no tenemos miedo. Pero ¿quién no tiene miedo? Claro que tenemos miedo, pero eso no nos lleva a romper y a llevar la realidad viviente. No son la violencia, no es el comportamiento de no perdonar y la venganza, ojo por ojo, diente por diente, no. Las víctimas saben reconocer y hay que alabar esa dimensión. Que si no perdonamos al enemigo, es imposible que esto le haga pensar. Cuando de verdad tú y yo perdonamos a aquel que nos está haciendo el mal y que nos mata a nuestra padre y a nuestra madre, creo yo que la reacción del enemigo, a no ser ya fuera en serie, haya perdido el juicio, que parece ser que este caso no tiene reacción. Pero como cualquier persona que se hace enemigo nuestro y nos fastidia, si le respondemos con bondad, misericordia, viendo y diciéndole que eso está mal, de que tiene que rectificar, de que tenemos que ser hermanos, y así sucesivamente, creo que es el camino. No hay otro camino. Nos tenemos que defender, eso estaba claro. Y pondremos todos los pasos para que esto no suceda. Pero no es fácil. No es fácil porque perdonar no es fácil.
La fuerza del hombre tiene fuerza, una voluntad grande en hacerlo, pero necesita también la fuerza del Espíritu. Es Dios quien nos da, si se lo pedimos fuertemente, que sepamos no devolver mal por mal, sino a ese mal devolver bien, para que tenga la posibilidad de rectificar a aquel que lo hace. No hay otro camino. Creo que nos daremos cuenta con el tiempo de que ese es el camino. No 7 veces 7, sino siempre. Ahí encontraremos la paz, ahí encontraremos la concordia, a pesar de todo. Y si por H o por B hay que poner el remedio ante unos fanáticos que no quieren diálogo ninguno y demás, pues cerremos las puertas, cerremos las fronteras a toda esa gente, que no son todos los musulmanes, pues a veces paga justo por pecadores. Pero ¿qué hacemos, hermano? Cerramos las puertas y no entra nadie que venga con esas aspiraciones. Y los musulmanes, por desgracia, han sido todos en su vida, y los tuvimos 7 siglos aquí en nuestra España. Pero ya está bien, reconozcamos cada uno, y es una llamada al respeto, mira que te lo digo, y a la tolerancia. No como ellos hacen, eso no puede ser. Hay que reconocernos que somos personas, que pensamos de distinta forma, y más en este mundo plural de hoy que nos ha tocado vivir, el año 2018, no podemos estar así. Entonces, pongamos solución. Un abrazo fuerte, hay que perdonar a pesar de todo. Adiós, hasta luego.